Buenas noches, profesor, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, el cual está conformado por Natalie Marcillo, Sujin Palacios, Patricia Delgado, Wendy Velasco, Marcos Patiño, Lourdes Pérez, Karen Lee Lorenti y quien se dirige a ustedes, Michelle García. El día de hoy vamos a exponer sobre la generación Y. Esta generación se refiere al grupo demográfico que se encuentra entre la generación X y la generación Z. Es decir, la generación X es anterior y la generación Z posterior a la generación Y, ¿verdad? En su concepto original, esta generación comprende a las personas nacidas entre los años 1980 hasta 1993 aproximadamente, pero algunos autores creen que esta generación se extiende un poquito más hasta los años 2000. La generación Y, o también llamada generación del milenio o millennials, lleva ese nombre porque se refería específicamente a la generación que iba a graduarse durante y después del año del cambio de milenio, o sea, los 2000. Esta generación es la primera que puede considerarse global, ya que fueron creciendo junto con la digitalización y la inclusión de Internet en la vida cotidiana. Han sido marcados principalmente por la crisis económica y han sido estigmatizados de individualistas y perezosos. Pero una de sus virtudes es que se les atribuye que son los principales promotores de una alimentación saludable y ecológica en todo el planeta. Esa es mi intervención por el día de hoy. Muchas gracias. Continúa mi compañera Natalie Marcillo. Características de los millennials. Dentro de la investigación que hice y de las diferentes revistas y artículos, hay algo que coinciden, y es que estos jóvenes nacidos a partir de los años 80 son una generación digital, hiperconectada y con altos valores sociales y éticos. Como primera característica tenemos que son multipantalla e hiperconectados. La revista BBA establece dos ejemplos. Uno, en 1972. Un bloque de pisos se reúne en el apartamento 1B para ver emocionados la primera retransmisión televisiva en color. Y dos, que se da en el 2018. Postear un Insta Story de la nueva serie que ha promocionado Netflix en el canal de su youtuber favorito. En cuanto al sector bancario, Accenture informa que el 94% de esta generación son usuarios de banca online y utilizan servicios y productos bancarios a través de las diferentes apps bancarias. Los millennials han hecho posible una realidad en la que atender a varios dispositivos a la vez es posible. Un informe realizado por Nielsen establece que la mayoría de los jóvenes consumen contenido de streaming, cuándo, cómo y dónde se quiera ver. Y el informe sobre tendencias digitales de IAB señala que el móvil, las redes sociales y el video online son las claves del sector digital entre la generación Y. Como segunda característica tenemos que son preparados y emprendedores. Un importante sector de los millennials tienen una preparación de grado superior, así lo determina una investigación que realizó hace años la revista BBA. Pero en la actualidad, algunos medios definen que los jóvenes no solo quieren conseguir títulos universitarios y un trabajo estable, sino que muchos se convierten en emprendedores con ideas novedosas e incluso premiadas. El problema de esta generación es que tienen dificultades para encontrar un empleo fijo, independizarse, y por lo tanto muchos aún viven en casa de sus padres y no tienen una buena situación económica. Son escépticos ante puestos de trabajo que se traslada a una desconfianza hacia los bancos, y muchos piensan que las formas de pago y ahorro cambiarán de manera notoria. Como tercer punto tenemos que son tolerantes y sociales. Otra característica que rompe totalmente con la generación de sus padres es su sentido crítico y exigente. Transparencia, colaboración, compromiso y tolerancia son uno de sus valores. Son conscientes de la situación mundial y saben que el futuro político y económico acabará en sus manos. Es por ello que muchos movimientos actuales que luchan por la inclusión, como el tema de la globalización, refugiados o feminismo, tienen un gran apoyo por parte de la generación Y. En cifras, el estudio de Deloitte dice que un 63% de esta generación dona a organizaciones sin fines de lucro y un 83% quiere convertirse en ciudadanos activos con una o más causas.
Hay muchas iniciativas que han tenido gran participación de jóvenes o directamente les involucra. Por ejemplo, tenemos la generación Sisi, quien organiza algunos talleres en apoyo a la comunidad LGBTI contra la violencia de género. Y también tenemos a PUMAC, una asociación juvenil orientada al voluntariado, que colabora con los desayunos solidarios para las personas más desfavorecidas. Y como último punto tengo individuos antes que gentes. Volátiles, volubles y versátiles son una de sus características. Un estudio de CIPAC establece como rasgos claves para entender el comportamiento de los millennials a la hora de hablar de elección de consumo. En otras palabras, las marcas no consiguen llamar la atención de los millennials para que realicen una compra, sino que en la mente de los jóvenes prefieren las recomendaciones de sus amigos o prescriptores como los influencers o sus youtubers favoritos. En un mundo globalizado como el actual, los millennials buscan diferenciarse del resto, pero teniendo el alcance de las mismas herramientas, las redes sociales, las cadenas de ropa, etc. Puedo concluir diciendo que los millennials son sujetos altamente vinculados con las nuevas tecnologías, aunque no necesariamente limitados por ellas. Grander, en su libro titulado La generación App, propone dos términos, app dependiente y app competente, haciendo referencia a que las personas pueden emplear la tecnología de tal forma que les sirva para fomentar sus competencias personales o para limitarlas. Dependerá en gran medida de las características personales del sujeto y de su entorno. Gracias. Buenas noches, me identifico, mi nombre es Kareli Lorente. La generación millennial, el fenómeno sociológico de la época. A ellos les vendieron una idea de que conseguir todo en la vida sería posible, pero entonces llegó la crisis. Es por esto que a ellos se los acusa de ser narcisistas, egoístas, descentrados, vagos, e incluso de creerse la generación con más derechos. Ellos quieren trabajar en un medio que signifique algo para ellos. Por eso huyen del corporativismo y luchan por dejar huellas y generar un impacto, a pesar de que esto no les asegure la felicidad. Son adictos a la dopamina que generan las redes sociales y al uso del móvil, pues han crecido en un mundo de Facebook e Instagram. Aplican filtros con destreza, tienen la maña enseñando lo asombrosa que es la vida, a pesar de que ellos estén deprimidos. Pero olvidan de que no existe ninguna app para lograr la satisfacción laboral y la fortaleza de los lazos sociales. Ellos son parte de procesos quizás un poco demasiado lentos e incómodos y serpenteantes. Pero lo que saben todos es que la mayoría no sabe mucho, pues ven la cima y olvidan la montaña. Según Esther González, directora del programa de recursos humanos de Business School, ella considera que ellos se preocupan mucho, que esta generación se preocupa mucho por temas sociales y medioambientales y por continuar formándose. Por ello buscan la variedad, crecer como personas, ser conciliadores con su profesión y su vida privada. En esta generación a menudo se escucha el término fluir, pues son flexibles y no quieren quedarse quietos mucho tiempo, pues ellos no viven solo para trabajar y no van al trabajo para sufrir, sino para aprender y disfrutar. Algo que explica también la anterior autora mencionada es que poseen una conciencia social totalmente desarrollada, pues han absorbido mensajes medioambientales que sus antecesores habían calado gradualmente. Y a pesar de que lo ecológico posee un alto costo, este triunfa entre ellos. Tampoco les llega mucho la publicidad tradicional, pero son leales a las marcas que los escuchan. Tampoco renuncian a tener el mejor móvil o ordenador que puedan permitirse. Lo mismo ocurre con los viajes, pues ellos prefieren invertir en experiencias memorables. Por ende, el turismo gana terreno en ellos. Además, esta generación ostenta su particular universo de fobias y filias. Además, emiten muchos criterios que si Apple abriera un banco, en el primer día tendría 37 millones de clientes. Por otro lado de la historia está la industria financiera, que sufre su indiferencia, pues esta generación principalmente huye de las entidades financieras tradicionales y de sus oficinas. Prefieren operar desde sus smartphones
Son creativos y su manejo tecnológico los hace capaces de fundar una empresa desde el sillón de su casa. Los millennials son identificados por poseer una inteligencia superior, pero la ropa, la tecnología y la cultura pop son rasgos definitorios de la misma. Y por supuesto, para ellos todo debe ser susceptible de descarga. Les gustan los ebooks, aunque no olvidan el papel, ven películas y series. Por ello veneran Netflix. No se sienten ligados a las instituciones políticas y religiosas, como sus antecesores lo hicieron. Pero aún de esto, ellos no se prohíben publicar lo que hacen o lo que comen en redes, ni tampoco compartir sus ideales o lo que piensan sobre cualquier asunto. Es importante mencionar que a pesar de que se establecen muchos rasgos definitorios sobre esta generación, los expertos advierten que nada de lo que se identifica es automáticamente de manera para todas las edades que forman parte de esta generación, pues son notas de carácter general y ayudan a describir ciertos rasgos de esta generación, pues todas las generaciones tienen los mismos anhelos y deseos, es decir, buscan desarrollarse y buscar la felicidad. Lo que cambia son los medios y las situaciones en las cuales ellos se desarrollan, pero el qué y el para qué es el mismo. Pues incluso muchas personas que forman parte de la generación millennial no se sienten identificados como tales. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Wendy Velasco y yo les voy a hablar acerca de las diferencias de la generación X y la generación Y, o también llamados millennials. Por su parte, la generación X son llamados los inmigrantes digitales o el Gen X. Estos son nacidos en el año 1965 a 1980 y estos son los que actualmente mueven el mundo a nivel laboral y económico. Por otra parte, tenemos a la generación Y, que son los millennials. Estos son nacidos en el año 1981 a 1995. Esta es una generación un poco más liberal desde el punto de vista familiar. La generación X tiene un poco acerca de su generación anterior, que son los baby boomers, y otro poco de la generación venidera, o también llamada la generación Y, debido a que ellos nacieron en la época del apogeo de la era digital. La generación Y prefiere, por su parte, aprender de manera autodidáctica o prefiere aprender más por videos tutoriales de YouTube. A esto les encantan los videos y no les gusta tanto la radio ni la televisión. La generación X, por su parte, aunque les gusta la tecnología, les resulta bastante ajeno esta misma y casi no suelen utilizar las redes sociales o el comercio electrónico. La generación Y, por su parte, nacieron con el Internet y a ellos les encanta comunicarse a través de las redes sociales, a través de videos, entretenerse con videojuegos o a través de conversaciones en línea con sus amigos. A la generación X, por su parte, le gusta tener éxito y mostrarlo a través de accesorios, a través de viajes, o muchos de ellos son dueños de bares, de restaurantes. Por su parte, la generación Y o millennials son emprendedores que buscan abrir sus propias empresas o trabajar desde casa, ya que no se sienten cómodos con los horarios laborales que supuestamente tienen en sus trabajos. Estos duran muy pocos en su trabajo debido a las altas expectativas que pueden tener del mismo. Por otra parte, la generación X se deja guiar por las recomendaciones de amigos, la publicidad o la televisión. Son muy influenciables por este tipo de medios de comunicación. Les interesan principalmente los temas de salud, de familia y de finanzas. Mientras que la generación Y no les interesan los medios de comunicación ni las noticias. No les gusta tanto tampoco leer y no tienen interés tampoco por profundizar acerca de la información que ellos pueden compartir en sus redes sociales. Por otra parte, la generación X, a la hora de tomar decisiones de compras, son lentos, compras en internet, pero no tanto como la generación anterior, que son los llamados baby boomers. En cambio, la generación Y son más susceptibles a comprar productos en línea.
por lo que ellos siempre eligen comprar cosas que estén a la moda o que estén, como ellos dicen, en onda. Y se fían más de las recomendaciones que puedan realizar personas famosas o influenciables en Internet y no se fijan tanto en los anuncios que puedan tener este tipo de productos. Gracias. Razones por las cuales los millennials son más productivos que cualquier otra generación. Como ya lo habían mencionado las compañeras anteriormente, los millennials, conocidos también como la generación Y, son estereotipados como vagos o creídos. Es difícil olvidar a través de la historia sobre los trofeos de participación que cada joven ha recibido por inscribirse o jugar en algún equipo deportivo cuando eran jóvenes. En estos casos, una de estas razones es que ellos aprovechan las tecnologías. A ellos, al crecer usando Internet y las computadoras, son muy conocedores sobre el hecho de aprovechar los recursos. Una persona joven que no sabe cómo usar o completar una tarea, recurrirá a videos tutoriales, el cual sabe que lo encontrará en YouTube y otra persona ya lo ha realizado. Esta también parten teniendo problemas. La economía en los jóvenes ha forzado que la generación del milenio, incluso con aquellos que tengan empleos o profesiones de tiempo completo, opten por tener trabajos paralelos o trabajos de medio tiempo, siendo estos como clases de gimnasia, cuidados de niños, atención y negocios de medio tiempo. Los millennials valoran también muchísimo la productividad, considerando de esta manera que la gente tiende a hacer mejor las cosas que valoran, ya que ponen más esfuerzo al momento de realizarlas. Una encuesta reciente que realiza Microsoft encuentra que el 93% de los encuestadores de la generación Y cree que la productividad es la clave para ser feliz. Estos son planeadores, planean las estrategias para la productividad. En esta misma encuesta de Microsoft demuestra que el 92% de los millennials se manejan a través de listas de pendientes. Estos sean en física o también como lo tienen en teléfonos, computadoras y tablets. El límite del trabajo y el juego en ellos es difuso. Mientras los padres de estos, siendo los baby boomers, tendiendo a creer que el trabajo es para trabajar y la casa es para descansar, ellos ven unas líneas ellos son más flexibles en ese sentido. También son profesionales multitasking. El cerebro de los millennials viven y respiran por la tecnología. Por lo tanto, estos responden a decenas de estímulos y estos, si tienen un trabajo donde la gente necesita poder manejar docenas de tareas, se le recurre mayormente a los millennials. Gracias. Comentaré acerca de los millennials y su especial preferencia a la hora de comunicarse. Los millennials son la primera generación que ha crecido y ha llegado a la edad adulta en la era del Internet. Este hecho ha hecho que lo ha marcado profundamente a esta generación, determinando así sus formas de relacionarse, así como su comportamiento. Y eso ha sido algo que ha marcado mucha diferencia con las demás generaciones. Uno de los rasgos más sorprendentes que presentan aquellos que se encuentran en esta generación es la manera en la cual se comunican, ya que prefieren los mensajes de texto a hablar, a comunicarse por medio de palabras, es decir, estar frente a frente. Por ello que esto ha llevado a que el entorno anglosajón los haya denominado, los ha bautizado como la generación muda. Como indica el estudio de Millennials, o también llamado la generación emprendedora, no es que en sí los Millennials hagan uso más o incluso menos de tecnología, sino que ya esta generación ya viene con ese sistema integrado tanto en lo social como en lo cultural sobre lo que es la tecnología. Es como que estuviera en su ADN. Pues todo lo que nos rodea está totalmente lleno de tecnología.
siempre estamos apegados a las redes sociales. Esta predilección por la comunicación, especialmente textual y frente a la verbal, frente a ese rechazo verbal, hace que muchos se den cuenta, llamen la atención, por lo que varios expertos, sobre todo psicólogos o empresarios, se den cuenta y a su vez pues lleven a cabo nuevos estudios para determinar la causa de este comportamiento. El millennial considera que las llamadas te hacen perder tiempo. Nunca se puede saber cuánto puede durar una llamada y además una de las cosas que los millennials prefieren es simplemente una llamada rápida o de otra manera decirla, ir al grano del asunto. Además, el sonido de un teléfono a cualquier hora del día y sin estar previsto, o en el momento en que nos encontremos trabajando, en un momento en el cual también se encuentren descansando, el sonido de una llamada telefónica suele ser simplemente un estrés. Es lo que es un tema no deseado. Muchas veces preferimos por esa razón pues elegir o optar por llamada, por los mensajes. Además de que a través de mensajes podemos expresar de una manera más certera lo que queremos comunicar que por una llamada. Por lo que se han manifestado ciertos datos estadísticos que manifiestan que el 76% de los millennials afirma que el texto es una forma de comunicación más conveniente, mientras que también el 63% de los mismos reconoce que le supone un método menos disruptivo que las llamadas de teléfono y un 53% prefiere escribir textos que llamar. Y me pareció muy importante el último punto, que también marca mucha diferencia, es que un 19% nunca escucha mensajes de voz. Y en mi opinión también me agrego a eso porque a mí tampoco me gusta escuchar mensajes de voz, más que todo cuando duran entre 4, 5, 6 minutos, es molestoso. Eso es todo. Compañero Marcos. Bueno, yo voy a hablar sobre las aspiraciones futuras de la generación millennial. De acuerdo a una encuesta titulada como Estilo de Vida Generacional realizada por Nielsen, que es una empresa estadounidense que trata sobre la mediación y la información y los datos del mercado, se expresaba que los millennials predicen o aspiran a tener éxito tanto en lo laboral como en lo personal. Asimismo, dentro de la salud, ya que cuidan mucho su estilo de vida perdón, y su alimentación en sí. Y también tienen o aspiran a ser sus propios jefes o a tener una casa. Y otro dato importante que dio la encuesta es que el 54% de los encuestados decían que deseaban vivir en grandes ciudades o en colonias urbanas. Y también se puede detectar que otro factor importante de esta generación es que no desean en sí como plan principal casarse o formar una familia, pero hubo ciertas discrepancias con otras personas de la misma generación, ya que se estableció en la encuesta que el 20% de los encuestados deseaba tener una casa, el 17% deseaba casarse y un 10% deseaba tener un hijo como una de las 3 principales aspiraciones para el futuro. Y de acuerdo a esto se puede evidenciar que esta generación tiene una mentalidad positiva, sin importar las recesiones que han tenido o las catástrofes globales que han vivido en su generación. Gracias. Soy Sujin Palacios y hoy hemos hablado de los hijos de los baby boomers, la generación Y, a la que podemos reconocer fácilmente por sus
por sus expresiones. Quizá pues todos hemos escuchado chicos de 25, 38 decir las palabras tales como random, crush, sane, oh my god, lol, cosplay, hater, etc. Es una manera de comunicarse en el lenguaje millennials. Estos jóvenes nacidos a partir de los 80 son una generación digital, hiperconectada y con altos valores éticos y sociales, diferencia única que tiene esta generación. Pero todas deben aprender de que cada generación es diferente, cada una tiene sus aspectos positivos y negativos, pero hay miles de artículos que critican con dureza a la llamada generación perdida o generación smartphone. A algunos les acusan de frívolos, de consumistas, de egoístas, de vagos, de superficiales, de ser la peor generación en total, ya que se les asocia con un joven obsesionado con las redes sociales y los selfies, o un freelancer que pasa en línea pegada a la pantalla de la computadora, o un instagramer que siempre está a la última y que todavía vive con sus padres, tipo 25 años de edad. Cuando la gente es negativa sobre los millennials, casi siempre es porque está analizando esta generación, a veces la suya propia, puesto que cuando uno habla mal de una persona es el reflejo de uno mismo. Ok, la gente se equivoca al destacar solamente lo negativo. Hay muchos millennials a los que llamamos megalenials, que están trabajando muy duro, pero que casi nadie habla de ellos porque no son controversiales. Y otra parte de la generación que son llamados millennials son quienes tienen los problemas y de los que más se habla, y es una representación injusta e imprecisa. Esta generación está cansada de escuchar siempre frases tales como: son oportunistas, sin lealtad empresarial, quieren ganar demasiado sin tener experiencia, que según el profesor Eddie Dalhouse de Dalhousie University, se estima que un millennial a sus 30 años de edad ya tendría que haber cambiado de trabajo 6 veces. ¿Ok? Otra frase común que están cansados de escuchar esta generación es: ya no puedes decir una broma porque te ofendes por todo. Cuando esta generación cree en lo que es el lenguaje inclusivo y en la importancia de ser políticamente correcto, porque durante mucho tiempo los ataques racistas o discriminatorios se disfrazaron de broma, pero ya no nos da risa, ¿ok? Burlarnos de alguien por cuestiones como su orientación sexual, su raza, su género, ¿por qué? ¿Por qué debería ser malo? Otra frase común de los que ya están cansados los millennials sería que creen que todo es muy fácil, que no se esfuerzan como antes o como ellos lo hacían. ¿Ok? Las generaciones mayores opinan que esta generación está arruinando al mundo y han creado este tipo de estereotipos respecto a que son narcisistas, flojos y egoístas. Esta generación es la primera que puede llamarse o considerarse global. Son emprendedores por naturaleza. Los pertenecientes a esta generación buscan conseguir un empleo lo más pronto posible o incluso generar sus propias ideas de negocio y emprender. Existen muchos casos de éxito donde los propios millennials han desafiado las propuestas de lo que son el mercado actual, lanzando sus propias iniciativas llamadas startups. Ellos valoran mucho lo que es la flexibilidad, el trabajo desde casa, y son muy exigentes con sus objetivos propios. Es por esta razón que algunos grupos aún no consiguen un trabajo fijo y siguen viviendo con lo que son sus padres o sus familiares. Si bien es muy difícil que todos los millennials encajen en el mismo perfil, pues no todos somos iguales y cada generación tiene lo suyo, sus aspectos positivos, sus aspectos negativos. ¿Ok? Gracias.